Hola, bienvenidos a la tercera lección aquí en la Academia de Arquitectura de Trignum de nuestro curso sobre técnicas de creatividad. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuestionamiento creativo. Es nuestra tercera técnica que vamos a ver esta semana y es bastante interesante también. El cuestionamiento creativo hay que entenderlo que es bastante diferente a lo que sería el cuestionamiento crítico. El cuestionamiento crítico es un juicio. Se dedica a demostrar que algo está mal, que algo está erróneo, que algo no funciona, para después mejorarlo. En cambio, el cuestionamiento creativo no critica, no juzga, no busca defectos. El cuestionamiento creativo lo que está buscando es algo diferente, buscar una singularidad. Nos gusta demostrar que algo es imperfecto con el propósito de tener razón para pensar una alternativa mejor. Entonces, es importante que el cuestionamiento creativo no sea considerado como una crítica, porque no necesariamente tiene que estar mal algo para mejorarlo, que es muy en contra del pensamiento occidental. El pensamiento occidental es muy de si algo no está roto, no tienes por qué componerlo. En cambio, el pensamiento oriental es un poquito diferente. Entonces, si podemos demostrar que algo es imperfecto, que algo está mal, que algo no está funcionando, no podríamos sugerir otras ideas porque estamos concentrados en demostrar que algo está mal. Y todo ataque genera una defensa. Entonces, cabe decir que no es un ataque al cuestionamiento. Es un pensamiento más que busca criticar, atacar y luego corregir. Nosotros lo que estamos buscando con el cuestionamiento creativo es un pensamiento más oriental. Reconocer que existe una mejor manera de hacer las cosas, buscar la alternativa y comparar con lo que existe en el momento. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, la manera en que hace las cosas actualmente es la mejor manera que existe. Entonces, una persona creativa debe de negarse a que la manera actual sea la mejor manera. Siempre debe existir un margen de mejora. Entonces, ¿por qué? El cuestionamiento más importante que nos debemos de hacer es el por qué. ¿Por qué se hace de esta manera? Una vez que se establece la pregunta, podemos seguir el siguiente paso, el de buscar alternativas. Podemos bloquear la manera en que se hace ahora para buscar una manera diferente de hacerlo. Podemos salir de la manera en que se hace ahora y hacerlo de una manera completamente diferente. O podemos simplemente abandonar porque a lo mejor no es necesario hacerlo, ni siquiera hacer lo que está haciendo ahora. A lo mejor no es necesario ni hacerlo. Entonces, puedes establecer estos pasos una vez que dices, bueno, ¿por qué se está haciendo de esta manera? Entonces, hay unas técnicas que nos ayudan mucho para esto precisamente. Una es la técnica de los muchos por qué. La técnica de los muchos por qué es simplemente decir, a ver, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿O por qué voy a hacer esto? Ya, no sé, ¿por qué estoy llenando este formulario? Pues porque necesitan tener tus datos para esto. Es como ahora con lo de Hacienda. ¿Por qué me están pidiendo que meta que tenga que solicitar mi cédula fiscal nueva para la nueva manera de pagar impuestos? Bueno, pues porque Hacienda necesita verificar esto. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? Pues porque Hacienda tiene que estar consciente de que ya estás en el nuevo sistema fiscal. ¿Y por qué tengo que...? Entonces tú vas haciendo preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llegues a la raíz del problema. Y ya una vez que llegues a la raíz del problema, entonces ya puedes pensar en alternativas. Puedes ver, bueno, ¿por qué no desde el principio Hacienda, desde mi RFC, desde mi registro, desde mi fiel, ya me está diciendo, bueno, eres así y así? Y ya nos quitamos de bronca, ya nos hubiéramos evitado ese problema. Entonces, la técnica de los porqués precisamente nos lleva a buscar la raíz de las cosas por las que se hacen. Por ejemplo, ¿por qué todos los taxis en Londres son altos? No sé si alguna vez has visto una foto de un taxi de Londres. Son unos carritos altos. Pues resulta que por ley todos los taxis en Londres tienen que ser altos para que quepa una persona con un sombrero de copa. Entonces a lo mejor dices, bueno, ¿por qué hoy en día tengo que seguir esta misma regla de los sombreros de copa de los taxis y ya nadie usa sombrero de copa? Entonces ya te fuiste a la raíz del problema, entonces ya puedes decir, bueno, pues ¿por qué no puedo hacer un taxi diferente? ¿Sí? Entonces esa es la idea del por qué, preguntarnos muchas veces por qué se hacen las cosas para llegar a la raíz. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es otra pregunta muy, muy potente en los cuestionamientos.
Hay veces por ejemplo, hay un cuento que escuché que dice, oye, pues es que todos los años andan ahí sufriendo porque le tienen que cortar las patas al pavo, porque la receta de la abuela decía que le tenían que cortar las patas al pavo. Y todos los años le andaban cortando las patas al pavo. Entonces hubo un año en el que no podían cortarle las patas al pavo. Entonces le preguntaron a la abuela, oye abuela, pues, ¿por qué le cortamos las patas al pavo? La abuela dice, lo que pasa es que cuando yo escribí la receta, el horno que tenía era muy pequeño y no cabía el pavo completo, le tenía que cortar las patas para que cupiera. Entonces durante muchos años se había utilizado el cortarle las patas al pavo porque creían que era parte de la receta, pero en realidad no, porque nunca se habían preguntado el por qué hacían lo que hacían. Una vez que se preguntaron, pues entonces no era necesario cortarle las patas al pavo para que pudieran meterlo al horno. Y otra muy interesante es continuidad por compromisos. Muchas veces hacemos lo que hacemos por compromisos, porque así siempre se ha hecho. Hace mucho tiempo, la Coca-Cola, cuando surgió no sé si, digo, los que son ya un poquito más viejos como yo, hace un tiempo surgió una promoción de Pepsi en la cual era el reto del sabor. Y ponían dos bebidas, dos refrescos. Uno era una Pepsi y el otro era una Coca. Tú no veías qué era, tú simplemente lo probabas y dices cuál te gustaba más. Ese reto lo ganaba Pepsi sin sabor. Entonces Coca, después de que tenía una fórmula que había funcionado durante chorrocientos años, pues se dieron cuenta que en realidad era más rica la Pepsi. La gente compraba Coca por tradición, por costumbre. Entonces estos cuates hicieron la New Coke, un nuevo sabor de Coca-Cola, y eliminaron el sabor original de la Coca-Cola. Se les armó un desmadre porque la gente estaba acostumbrada al sabor de su Coca. Digo, a lo mejor no era más rico, pero era el de ellos, era su Coca de toda la vida. Entonces se metieron en una campaña con unos problemones por eso, que acabaron, tuvieron que regresar con la Coca Classic, que es la Coca-Cola normal, en lo que se hacía la transición. Entonces la Coca-Cola siguió utilizando ese sabor por compromiso, porque la gente estaba acostumbrada a ella. También, durante un tiempo que los carros, las armadoras de autos de Estados Unidos, se les ocurrió empezar a querer hacer autos compactos. Fue un fracaso total porque la gente no quería autos compactos, porque quieren un auto compacto si pueden tener un gran marquís gigante. Entonces llegó una crisis petrolera y hizo que subiera muchísimo la gasolina y entonces cuando les dijeron a las armadoras que necesitaban hacer autos compactos que gastaran menos gasolina, no quisieron, porque ya lo habían hecho, ya tenían esa historia de que habían fracasado y que habían perdido mucho dinero haciendo autos compactos y no quisieron volver a hacer autos compactos. Entonces ahí fue donde entraron los autos compactos japoneses y se hicieron de un negocio súper millonario en Estados Unidos, porque las armadoras tuvieron miedo porque tenían el compromiso de nada más hacer autos más grandes. Entonces ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo porque siempre se ha hecho así. Estamos haciendo esto porque alguien nos dijo que así tenía que ser. ¿Por qué? Porque es preguntarnos hasta llegar a la raíz de la situación para poder tener la solución de la raíz. Una vez que ya tenemos esa pregunta, vendría algo que le dicen la liberación. Liberarte de los conceptos viejos por diferentes situaciones que pudieron cambiar la manera en que se percibieron, que se hacían las cosas. Por ejemplo, con cambios tecnológicos. A lo mejor ya hoy existen inteligencias artificiales. El marketing digital, el BIM, o sea, el cambio de la tecnología hace que cambiemos la manera en que hacemos las cosas, en que surjan nuevas maneras de hacerlo. Por ejemplo, antes se dibujaban todos los planos a mano. Entonces empezaron a surgir el boom de las computadoras y empezó a surgir el dibujo asistido por computadora. ¿Por qué? Pues porque era más sencillo. Entonces alguien se preguntó, a ver, ¿por qué dibujamos planos? Pues para esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando yo tengo que corregir a mano, tengo que volver a hacer los planos, tengo que volver a hacer un montón de cosas. Entonces es más fácil si en la computadora lo corrijo y nada más lo imprimo y en unos minutos puedo tener los planos hechos. El marketing. Antes decía, no, es que yo no ocupo marketing, las recomendaciones son las que me dan. Pero no, hoy en día con las tecnologías, con el Facebook, con lo que ha avanzado,
es muy factible y muy funcional el hacer marketing digital, el hacer campañas de Facebook, el hacer campañas de Google, el promocionarte, el hacer marketing de contenidos, todo ese tipo de cosas. El marketing digital es un cambio tecnológico. Entonces, ¿por qué? Si yo siempre había sido de recomendación, ¿por qué me habría de meter en esto? Precisamente por eso, para liberarte de las situaciones anteriores. Los cambios de valores. Hoy en día existe la Passive House, existen las arquitecturas sustentables, los materiales, inclusive materiales veganos y un montón de cosas de biotecnologías que se están volviendo a utilizar. ¿Por qué? Porque ya hoy en día es muy valorado la sustentabilidad, la bioconstrucción, los materiales reciclados. Entonces están cambiando los valores. Entonces ya como están cambiando los valores, están cambiando las maneras de hacer las cosas y entonces hay que utilizar de manera creativa estos nuevos cambios de valores para generar nuevas ideas. Cambios de circunstancias. Antes las familias eran más numerosas, ocupaban más cuartos, ocupaban espacios más grandes. Hoy tienes que hacer espacios más compactos porque el uso de suelo es más caro, los terrenos son más caros, la construcción es más cara. Entonces los cambios en las circunstancias de las familias, en la manera en que vivimos, en la manera en que habitamos, las costumbres que tenemos, están haciendo que cambien las situaciones que nosotros podemos utilizar creativamente. Por ejemplo, hay un programa en Apple TV que te muestra algunas casas muy innovadoras. Y hay un tipo que vive en Hong Kong, que es una de las zonas más caras. Tiene un departamentito que probablemente mide la sala de donde yo vivo. O sea, es una cosa súper pequeñísima. Y él buscó una manera creativa de que con esa situación, con ese espacio, con esas cosas que tiene, generar una vivienda transformer que jalas un muro y se convierte en un vestidor y jalas uno y se convierte en una mesa. Entonces, este tipo de cosas son unas cosas creativas. Ese tipo de cambios en las circunstancias son los que nos hacen que podamos pensar de manera creativa para cambiar la manera en que se hacen. Y otra, el cambio de los costos. Hoy en día es muy caro construir, es muy caro los materiales, es muy caro los terrenos. Entonces tenemos que buscar maneras creativas de que con otros materiales reciclados más baratos, reutilizados, reconstruidos, remodelados, podamos generar alternativas más económicas para la construcción. Entonces, muchas veces el preguntarnos nos saca de la caja, nos lleva a ver cosas de otra manera. Y la manera que se hacen las cosas a veces no es lo ideal. Si llegamos a la raíz de por qué se hacen las cosas como se hacen, el cuestionamiento creativo nos va a llevar a encontrar esas alternativas creativas que necesitamos para todos nuestros proyectos. Entonces, esto es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente.